Este es un vídeo muy completo. Hablaremos de técnica, hablaremos de conducción, hablaremos de historia y os traigo una colección de coches que os van a encantar. Todos ellos con dos rasgos en común. Tienen el motor por detrás del eje posterior y son difíciles, algunos muy difíciles de conducir. Yo diría que incluso peligrosos. ¿Por qué? Es lo que voy a contar. Desde Santiago de Chile en el primer Race Day de Eliseo Karts. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Y es que vaya colección de coches os traigo. Os traigo hasta un Mercedes con motor posterior que mucha gente se le olvida que existió, uno bastante antiguo. Os voy a decir alguno de estos coches, un listado de coches con motor trasero. Pero antes de deciros el listado, con sus nombres de apellido y su fecha, os voy a decir algunas de las frases o motes que tenían estos coches para hablar de ellos y que pueden servir de pista. Por ejemplo, se le llamaba a uno de ellos matanazis, el coche de las viudas, de otro se decía que era inseguro a cualquier velocidad, otro tenía el mote de oca de hojalata, pelotilla o filete. Este es otro de esos vídeos que han surgido de las charlas que tengo con vosotros en el área de socios. Os recuerdo siempre, tenemos un área de miembros que hacemos vídeos específicos, hacemos directos, atiendo prácticamente a todos los comentarios, me ayudáis un montón y os digo siempre, no es un euro, es 0,99 euros al mes, o sea, muy caro no es. Si no sois socios o miembros o como queráis llamarlo, os aconsejo que os hagáis ya. Con estos apodos y estas frases que os he dicho, seguro que muchos ya habéis identificado algunos de los coches de los que vamos a hablar, pero por si acaso, y porque somos muy serios, os voy a dar la lista completa de coches de los que en algún momento o hablaremos de ellos o haremos referencia. Por orden alfabético. Alpine A110 de 1961. Hablaremos del Chevrolet Corvair de 1959. Hablaremos del DeLorean de Regreso al Futuro de 1981, del Hino Contessa de 1961, del Mercedes 130 E-Motor de 1934, del Renault Dauphine, que en España se conoció como Gordini, del año 1956, del SEAT 600, el coche que motorizó España, de 1957, del Simca 1000 de 1961, saldrán a relucir también algunos Skoda, como el Rapid de 1981, el Tatra, la marca Tatra, y en especial el T87 de 1936, el Tucker Torpedo de 1948 y, por supuesto, su egregia majestad, Porsche 911 de 1964, y que de toda esta lista es el único que sigue vivo y fiel al concepto de todo atrás. Todos estos coches llevan el motor atrás, pero ¿cuál es el motivo de que lleven el motor ahí? ¿Por qué motor trasero? Hay varios motivos técnicos, también los hay de marketing, pero eso hablaremos al final, para utilizar este tipo de configuración. Y ojo, que no son unos excluyentes de otros, sino que se pueden dar a la vez. El aprovechamiento del espacio es uno de los principales motivos. Es cierto que la llegada del Mini lo cambió todo. Ya, bueno, hicimos un vídeo de los coches más influyentes de la historia y elegimos como el más influyente al Mini, porque muchísimos coches de hoy día, os diría que la inmensa mayoría, copian al Mini con motor delantero transversal, pero hasta que apareció el Mini, si querías aprovechar el espacio al máximo, una solución era poner el motor trasero, como por ejemplo hizo el Volkswagen Escarabajo con ese motivo, y para mí el coche más icónico de este tipo de disposición, utilitario me refiero, que es el Fiat 500, que además fue el antecesor del Fiat, para los españoles Seat 600. La motricidad es otro argumento técnico, porque los neumáticos a partir de los 80, yo diría que sobre todo los 90, sufrieron una evolución exponencial, mejoraron muchísimo, pero antes no eran muy buenos, y los coches que normalmente tenían el motor delantero y la propulsión trasera, sobre todo coches deportivos, pues a la mínima, cuando crecía mucho la potencia, era muy fácil que patinasen y derrapasen. ¿Cuál era una solución para conseguir mayor motricidad? Motricidad es capacidad de transmitir potencia al suelo. Pues poner el motor encima del eje motriz. Y para eso, una solución ideal,
como la que utilizó Alpine y Porsche en el 911, fue poner el motor precisamente ahí. Sencillez es otra de las ventajas tecnológicas de un coche con motor y propulsión posterior, porque los coches, digamos, convencionales, desde el principio, vamos a poner como ejemplo el Forte, tiene una disposición muy habitual, lo sigue siendo el día, es el motor delantero y la propulsión trasera con un árbol de transmisión. Pero este sistema pues, pesa más, roba espacio y es más complicado. Hasta que las juntas homocinéticas, que son imprescindibles en los coches de tracción delantera, lo que permite que las ruedas traccionen y giren a la vez, se hicieron baratas y fiables, pues entonces los coches han pasado a ser tracción delantera. Un sistema para hacer un coche muy sencillo era poner el motor adosado directamente al cambio y al diferencial y ponerlo detrás. Y esto es uno de los motivos por los cuales esta disposición fue en su momento muy habitual. Otro argumento técnico, porque es técnico, de peso, es la herencia, porque muchos coches, sobre todo deportivos, se hacían basados en otros coches. Bueno, es el caso, por ejemplo, del 356, del Porsche 356, que se hace sobre la plataforma del Escarabajo. El 911 es una herencia relativa, porque es un diseño nuevo. En el caso de Alpine, se basa primero en los Renault 4x4, luego en el Dauphine y luego en el Renault 8. O sea, es una herencia de otro coche que ya existía antes. Otro argumento es el aerodinámico, porque cuando en la primera mitad del siglo XX empezó a haber mucha preocupación por la aerodinámica y una forma de poder hacer el coche muy aerodinámico, poder hacer un frontal, diseñarlo en definitiva como tú quisieras, era poner la mecánica detrás. Entonces muchos coches de esta época con pretensiones aerodinámicas situaban el motor posterior. Y aquí he puesto exclusividad. Realmente no es un argumento técnico, pero es que muchas marcas llegaron a esta disposición sencillamente por ser diferentes. Fue un poco el caso de Tatra, pero fue sobre todo el caso de Tucker y el caso de Chevrolet, y también, aunque no es porque los coches norteamericanos eran mayoritariamente con motor delantero y propulsión trasera, y también llegó a esta disposición, yo creo que también por exclusividad, el famoso DeLorean. ¿Qué camino tomar? Como os decía, estos argumentos o estas ventajas técnicas, la mayoría, no son excluyentes, porque tú puedes querer hacer un coche que aproveche el espacio, por ejemplo un coche utilitario, que sea sencillo y a la vez barato, es decir, que se juntan varios motivos. Estos motivos son los que primaron, por ejemplo, en coches, pues he traído varios ejemplos, como el Hino Contesa. El Hino Contesa es una versión del Renault 4x4 con una carrocería más moderna y fabricado en Japón por la marca Hino. Era también el argumento de los Renault Dauphine, bueno, y antes del 4x4, del Seat 600 y también del Simca 1000, por citar solo unos pocos. Bueno, y también por este mismo camino llegó Mercedes al coche con motor posterior, porque se presenta en 1934 un Mercedes muy poco conocido. Muchos le llaman el Mercedes H, había varios modelos. H viene de Heck Motor, que significa motor trasero. Bueno, llegaron a este coche por todo esto que os digo. Querían un coche utilitario, aprovechar el espacio, que fuera simple, y además querían, a pesar de que viendo el coche con los ojos de nuestros días no lo parece, pues buscaban que tuviera una aerodinámica pues favorable. Bueno, el hecho es que las ventas son muy escasas, el coche era complicado de llevar, muy complicado de llevar, y la marca prefirió apostar por los coches más tradicionales en cuanto a disposición mecánica. Y nunca ha vuelto a haber un Mercedes con motor trasero hasta, si lo consideramos Mercedes, la llegada del Smart. Alpine, como Porsche, llegó al motor posterior por dos razones de mucho peso. Una era en la herencia, como os he dicho, eran coches, sobre todo el 356 y todos los Alpine, que estaban basados en otros coches que ya existían, pero también, sobre todo, por hacer coches que pudieran tener bastante potencia y no derraparan a la mínima, tuvieran buena motricidad. Esto, insisto mucho que los neumáticos de la época no eran muy buenos, las suspensiones tampoco. Pero es que además, si tú querías hacer un coche de competición o un coche pensando en la competición, como era el caso ya de un coche de nuevo diseño, como era el 911, y que fuera competitivo, es muy bueno recordar que sobre todo los rallies, aún hoy día se corrían en carreteras asfaltadas, en caminos de tierra y sobre nieve o hielo. Y en estos firmes tan deslizantes, estos coches con motor posterior eran especialmente difíciles de llevar, pero también eran especialmente competitivos. Por cierto, que olvidaba deciros que hicimos un vídeo de historia ficción sobre qué hubiera pasado si el 911 hubiera llevado motor delantero.
Pero bueno, vamos a hablar de aerodinámica. Y hablar de aerodinámica y de coches con motor posterior es sinónimo de hablar de Tatra, que ya sabéis que es una marca que me encanta, me alucina. Todos los Tatra me parecen coches muy bonitos y muy especiales. Y bueno, el T87 era el coche que estaba en producción cuando pues, empezó la Segunda Guerra Mundial, y era un coche que les encantaba, era un coche con muy buena fama, la marca Tatra, de coches muy refinados, y a los oficiales nazis les encantaba tenerlo como coche para uso oficial, ¿no? Bueno, oficial y particular, para ellos, vamos, para ellos. ¿Y qué pasaba? Que era un coche muy difícil de llevar y muy complicado. Por eso se ganó el mote, o el apodo, de mata nazis. Para algunas marcas, ser diferente, la exclusividad, era un argumento muy importante. Y fue el caso, por ejemplo, de las marcas Chevrolet con el Corvair y Tucker con el Torpedo, porque la inmensa mayoría, por no decir todos los coches norteamericanos, eran coches con motor delantero y propulsión trasera, y estos coches con su motor posterior eran algo realmente exclusivo. También fue, en este caso no es un coche norteamericano, sino irlandés, el caso de DeLorean. Aunque lo digo siempre, que la marca DeLorean y su modelo único, si no fuese por la película de Regreso al Futuro, hubieran pasado a la historia, o no hubieran pasado sin pena ni gloria. Pero es que hay que recordar la frase que le dice Marty McFly al doctor Emmett, bueno, a Doc, ¿no? Cuando le dice: ¿has hecho una máquina del tiempo con un DeLorean? Y Doc le contesta: si vas a hacer una máquina del tiempo con un coche, ¿por qué no hacerlo con un poco de estilo? Bueno, pues un poco, porque menos mal que coger un DeLorean, porque si cogen un Lamborghini Miura, yo me corto las venas. Del Tucker 48 se fabricaron solo 51 unidades y luego la marca, bueno, pues tuvo una denuncia de fraude y cerró. El caso de los Corvair, que era un coche muy bonito y avanzado para su tiempo, pero era un coche, sí, o sea, os lo digo claramente, era un coche realmente complicado de llevar, y más para un público como el norteamericano, acostumbrado a llevar coches facilones. ¿Por qué el Corvair y otros coches con motor trasero eran difíciles de conducir? Es lo que vamos a contar en nuestra pizarra hermética. Pero antes de irnos a nuestra pizarra hermética, aquí ha surgido, fuera de cámara, una pequeña polémica. A ver, cuando digo que los coches americanos, sobre todo en esa época, eran muy facilones de conducir, me refiero a que eran coches con direcciones muy desmultiplicadas, todos automáticos, suspensiones muy blandas. ¿Con qué objeto? Bueno, pues los conductores americanos no eran muy hábiles y querían hacer coches que fueran muy fáciles de conducir, pero ojo, muy fáciles de conducir despacito del punto A al punto B. Claro, si te ponías a hacer slalom o a tratar de tomar curvas o a tratar de hacer una conducción deportiva, entonces eran auténticos ballenas inmanejables. Pero eran coches que para el uso del día a día eran muy fáciles de conducir. El Corvair era, como insisto, como vamos a ver en la pizarra, muy difícil de llevar. Bueno, vamos a explicar en la pizarra por qué los coches con motor posterior son difíciles o delicados o directamente peligrosos. Os pareceré un poco exagerado, os digo una cosa. Hoy día, con los estándares y los criterios de hoy día, cualquier coche, incluso esos pequeños utilitarios que hay ahora algunos, como el Smart o el Twingo, con motor trasero, sin ayudas electrónicas serían coches, si no peligrosos, al menos delicados. Y no digamos ya un 911, que es un coche muy potente. ¿Por qué? Básicamente hay dos motivos. Hay uno que es la inercia que genera el motor trasero y hay otro que es el tipo de suspensiones que generalmente se utilizaban en estos coches. Vamos a ver las dos cosas en la pizarra hermética. Lo primero que he hecho es dibujaros en esta pizarra una curva y un coche que al final derrapa. Bueno, vamos a suponer que lleva el motor detrás, claro, las ruedas aquí. Llegamos aquí, estamos girando. El motor sigue aquí detrás, claro, no cambia de sitio. Vamos a dibujar las inercias en azul. Bueno, cuando estamos con el coche derecho no hay ningún problema. Es más, incluso en una frenada puede llegar a superar una ventaja, porque ya sabéis que en una frenada el trasvase de peso hacia adelante es enorme. Si ya llevan mucho peso delante, pues casi no frenan a las traseras. Los Porsche 911, una cosa curiosa cuando miran la ficha técnica, es que normalmente todos los coches, los discos delanteros son de mucho más diámetro que los traseros. Bueno, los 911 son iguales o incluso al revés. ¿Por qué? Y es uno de los motivos por los que frenan también. Pero ¿qué pasa cuando llega la curva? Giramos las ruedas y claro, las ruedas quieren ir para acá, pero el motor
quiere seguir recto. Si va adelante, se nos abre la trayectoria y es fácil de corregir. Pero como el motor quiere seguir recto, tira del eje trasero y llegamos a este otro punto crítico. El motor le dibujo atrás y aquí vamos haciendo contravolante. ¿Por qué? Porque las ruedas tienen que seguir marcando. Voy a hacer un vídeo, lo estoy preparando sobre por qué y cómo hacer contravolante. Las ruedas tienen que marcar a donde quiere ir el coche, eso es facilísimo. ¿Por qué? Porque la inercia sigue tirando del motor hacia atrás. Es complicado para un conductor normal porque la inercia es muy importante, se lleva a la parte trasera del coche, corregirlo no es fácil y preverlo todavía más. Como comento en el consultorio, os voy a comentar cómo se conduce este tipo de coches, tienes que tener en cuenta la inercia del coche para aprovecharla en tu favor. Frenar tarde para que las ruedas traseras tengan buena dirección y aprovechar que tienen mucha tracción, pero sin que el coche se llegue a cruzar. Eso la electrónica te ayuda mucho. Pero ahora vamos a hablar de las suspensiones, porque y voy a pasar la página, las voy a pasar así. Una de las inconvenientes que tienen estos coches, aquí os he dibujado, no os he dibujado el coche, es una vista trasera, el cambio y las ruedas traseras. Es que llevaban suspensiones oscilantes. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que cuando el coche bajaba, es decir, el cambio bajaba, los palieres cogían esta forma y las ruedas cogían caída negativa. Esto es fácil de entender. Pero, ¿me falta un color? No. Cuando subían, por ejemplo, si cogías un 600, que querías que fuera alto porque ibas a cargarlo, pasaba lo contrario. Esto es un poco de lío, pero ahora lo voy a explicar y vas a entender muy fácilmente. Cogían caída positiva. Sabéis que caída negativa es el coche espatarrado y caída positiva es el coche con las ruedas apuntando hacia adelante. Claro, estos coches con este tipo de suspensión, casi todos las llevaban así, incluso el 911 también varía, no tanto, pero también varía la caída, pues lo que hacían era que cuando llegaba una curva, la rueda se acuñaba, reducía la distancia o la anchura del coche y era muy fácil que volcase y agarraba mucho menos. Para que los coches fueran bien, ¿qué tenías que hacer? Limitar el recorrido de suspensión, bajarlos mucho para que las ruedas fueran espatarradas, como estés acostumbrados a ver en los Renault 8 de la Copa o en los Renault o los Alpine, que van muy espatarrados para que cojan caída negativa, y ponerles amortiguaciones muy duras. Y a pesar de eso, son delicados. Pero vamos, en coches como por ejemplo el Corvair, en el Corvair, si veis los vídeos, es que cuando pilla un bache y el coche ballestea, es que las ruedas van cambiando de caída muchísimo y eso es muy, muy malo para la estabilidad. Esos son básicamente los dos motivos principales porque los coches de motor posterior, sobre todo el anterior, este también, son delicados y a veces incluso peligrosos. Os decía al comenzar que hay otro argumento para hacer un coche con motor posterior, que sería el marketing. Claro, me estaba refiriendo, y seguro que todos os habéis dado cuenta, al Porsche 911. Porque, a ver, ¿por qué un Porsche 911? ¿Por qué el Porsche 911 lleva todavía hoy el motor trasero? Bueno, pues os diré que sencillamente por un tema de marketing. Esto nace, también lo he contado, hicimos un vídeo sobre la historia del Porsche 911. Cuando el Porsche 911 llega a los Estados Unidos de Norteamérica, tiene una imagen de coche refinado, de coche muy deportivo, muy prestacional, pero difícil de conducir. Claro, el que llevaba un Porsche 911 tenía la vitola no solo de ser rico, sino además de ser un tío espabilado, deportista y buen conductor. Y Porsche es muy consciente de esto y lo fomenta, porque es verdad que Porsche ya tiene coche con motor delantero, tiene de todo, tiene SUV, tiene berlinas, tiene de todo, pero los deportivos ya no tiene coche con motor delantero, pero tiene con motor central, el Cayman, que ahora se llama de otra manera. Pero fijaos, el Cayman, entre comillas, está capado, porque un Cayman con más potente y con vías más anchas se comería vivo a un Porsche 911. Es que de hecho, incluso ahora está muy, muy, muy cerca. Pero hoy por hoy, Porsche quiere que su deportivo auténtico, puro, tope de gama sea el 911 y los porchistas quieren que ese coche lleve el motor detrás. Bueno, necesito vuestra ayuda. La conclusión es que necesito vuestra ayuda, porque estos vídeos, que me enrollo mucho, me dice Rodrigo, que mezclan historia, técnica, conducción, bueno, pues me los habéis pedido, pero me gustaría saber si os gustan.
Bueno, y me falta una cosa, que he adjudicado algunos apodos y otros no. Todos sabéis que el Pelotillas es el 600, el coche de las viudas se llamaba así en España al Renault Dauphine, el coche que se le apodaba Oca de Hojalata era el Taker, y el filete, también se llama el filete de los pobres, se le apodaba al 5000, porque había una publicidad que decía 5000, ahora con más nervio. Nervio se refería a aceleración. Claro, por eso le llamaban el filete de los pobres. Os he dicho que iba a hablar de Skoda y no lo había hecho hasta ahora, porque voy a elegir como coche del día a un Skoda. Hay muchos Skoda de motor trasero, hay deportivos, pero yo me acuerdo del Skoda Rapid de 1971, que fue un coche que cuando lo probé, bueno, pues me parecía un coche diferente, divertido de conducir, muy barato y además, lo que me sorprendió, muy bien acabado. En el consultorio Ramón me hace una pregunta que me hace mucha gracia, porque dice que él tiene un 600 clásico y que no le parece que sea peligroso, pero me comenta que le ha puesto ruedas buenas y buenos amortiguadores. Bueno, claro, a ver, Ramón, tienes un 600 que le has puesto buenas ruedas, además supongo que son radiales, que cuando salió este coche llevaba diagonales. Le has puesto unos buenos amortiguadores, vas por carreteras buenas, no como la de los años 60, viajar seguramente sin prisa y probablemente sin carga. A ver, es que no es lo mismo. Para saber si un 600 es peligroso, te tienes que ir a los años 60 y llevarle con sus barras diagonales, con los amortiguadores que llevaba, y ya verás tú, y meterte por las carreteras de entonces. Ya verías tú si es peligroso o no es peligroso. Paco me hace una pregunta que me hace mucha gracia, pero no, Paco, no me río de ti, me río contigo, porque lo que te pasa a ti también me pasó a mí. Dice que se ha comprado un 911 clásico para rodar en circuitos. Por cierto, si me dejaras el modelo o el año me ayudaría mucho, pero por lo que me cuenta, deduzco que es de los años 80 y dice que no se entiende de él, porque me comenta que no tiene ayudas electrónicas. Bueno, como te digo, me hace gracia. Esto lo he contado ya, pero lo voy a contar en versión muy corta. En estos coches que son potentes, pero que tienen el motor detrás, tienes un problema. Si haces la curva muy redondeada, al entrar en la curva, como no tiene peso delante, subvira, se va de morro, y cuando acelera, sobrevira, se va de atrás. Lo que tienes que hacer es hacer la curva más brusca, no tanto nu, sino como nube. Frenar muy tarde para tener dirección, girar muy brusco para quitar dirección enseguida y aprovechar la aceleración. Cuando entiendes a un 911, eres capaz de ir muy rápido con él. Y ya hemos llegado al final. Espero que después de esto os haya quedado claro por qué los coches con motor trasero son coches difíciles de conducir generalmente, delicados muchas veces e incluso peligrosos. Bueno. Peligroso, ¿eh? Es que Rodrigo ha oído peligroso y ya se le cae el bolígrafo de las manos. Es que está loco por llevar un Porsche 911. Bueno, en fin, que nada, pues me despido de vosotros. Ya sabéis las cosas que os digo siempre. 4, muy brevemente. Vídeos de motos en Moto1 Pro. Estamos en TikTok, en Instagram y en Facebook. Tenemos una web muy chula y los lunes podéis oír en podcast y solo en podcast cosas, comentarios de actualidad. Si hay Fórmula 1, también Fórmula 1. Y espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.